Hola, soy Ricardo Martínez, director de Neuromechanical Lab y creador de la certificación Mapping Training System, donde principalmente profundizamos en el conocimiento, en el estudio de la neurociencia y biomecánica aplicadas a la readaptación de lesiones. En esta charla que vamos a dar, vamos a hablar de neurociencia y readaptación del deportista lesionado del ligamento cruzado anterior. La ponencia se va a dividir en dos partes principales. La primera, quiero exponer las principales alteraciones neuromotoras en el sistema nervioso central derivadas de la lesión del ligamento cruzado anterior y de su posterior reconstrucción. Y la segunda parte, vamos a ver algunas de las herramientas que están proponiendo en los diferentes investigadores para intentar revertir estos cambios o minimizar estas maladaptaciones. Uno de los datos que más llama la atención es que los deportistas que han sufrido una lesión del ligamento cruzado anterior y su posterior reconstrucción a través de la cirugía tiene de 30 a 40 veces más posibilidades de volver a lesionarse, según una investigación de 2016 de Wiggins. Esto nos hace pensar que es necesario investigar, profundizar mucho más en cuáles son las potenciales maladaptaciones que se han producido en el sistema nervioso central a nivel reflejo medular, a otros niveles corticales, para que podamos desarrollar estrategias que permitan revertir estas maladaptaciones y, por tanto, optimizar esa prevención secundaria para que no se produzcan recidivas. Para entender las maladaptaciones que se producen en el sistema nervioso central, hemos de considerar cuáles han sido los mecanismos que han iniciado estos cambios en el sistema nervioso. Principalmente tienen que ver con la alteración del input aferente. Y el input aferente se puede dividir principalmente en propioceptivo. Cuando se produce una lesión del ligamento, se puede producir una disrupción de determinados mecanorreceptores que se encuentran en ese ligamento y, por tanto, la información que estos envían hacia el sistema nervioso central, esa información aferente propioceptiva, va a estar alterada y eso va a tener sus efectos tanto a nivel medular como en niveles superiores. Y, por otro lado, el incremento del input aferente nociceptivo, proveniente de los nociceptores. Se sabe desde hace tiempo que el incremento de la nocicepción tiene efectos bastante considerables en el output motor, tanto afectando a nivel medular también como afectando a nivel cortical. Por otro lado, el mismo dolor generado de la lesión puede derivar en patrones motores que, mantenidos en el tiempo, van generando todos esos cambios neuroplásticos. De todos modos, no hemos de olvidar que cuando el cerebro percibe amenazas, en este caso una de las principales amenazas que puede estar percibiendo es a través del input nociceptivo. Cuando el cerebro detecta que existe este input nociceptivo, lo más probable es que lleve siempre a cabo medidas de protección al respecto para no seguir dañándonos. Dentro de estas medidas de protección, una de ellas es el dolor, nos puede dar dolor para protegernos, pero otras medidas de protección tienen que ver con el control motor. El cerebro lleva a cabo, por ejemplo, puede llevar a cabo inhibiciones hacia determinada musculatura con el objetivo de no generar igual tanto estrés en esos músculos, no generar tanta tensión y de ese modo protegernos. Cuando hablamos de alteración propioceptiva y cómo afecta al sistema nervioso central, tradicionalmente siempre se ha puesto bastante foco en los reflejos medulares, en cómo esa desaferenciación afectaba a determinados circuitos medulares. Es cierto que directamente, cuando se produce la disrupción de determinados mecanorreceptores, eso a nivel reflejo medular afecta bastante tanto a las motoneuronas alfa como a las motoneuronas gamma. Las motoneuronas gamma, recordamos que son las que mantienen calibrados al uso muscular. Si se produce una alteración, por tanto, una disrupción aferente desde el ligamento, eso va a afectar a una alteración eferente de las motoneuronas gamma, de los usos musculares, y por tanto la información proveniente de los usos musculares también se queda alterada, agravando un poco más esta alteración propioceptiva. Y por tanto también afectando al output motor. Además de esto, se sabe que cuando queremos evitar
una lesión, normalmente siempre hemos hecho bastante hincapié en cómo la propiocepción contribuye a nivel medular. O sea, cómo a través de los mecanismos de feedback, si nosotros saltamos y cuando caemos, entra la fuerza entra en nuestra estructura, determinados tejidos se deforman, los mecanorreceptores envían una señal hacia el sistema nervioso central y automáticamente a nivel reflejo medular se producen una serie de respuestas motoras, ¿no? Generando tensión en los diferentes músculos para evitar que la articulación se rompa o determinados tejidos se rompan. El problema con el depender únicamente de los mecanismos de feedback es que es un tema de timing. O sea, la fuerza, cuando entra en nuestra estructura, tenemos X milisegundos, que son muy pocos, para dar una respuesta motora adecuada para no lesionarnos. El problema es que prácticamente no le da tiempo al sistema, a nivel reflejo medular, a orquestar una respuesta a nivel medular cuando la fuerza ha entrado en nuestra estructura. Y por tanto al final tardaríamos demasiado en dar una respuesta refleja y nos lesionaríamos. Eso si solo dependiésemos de mecanismos de feedback, o podemos decir de corrección. La cosa no es así. Nosotros tenemos mecanismos del sistema neuromotor, posee mecanismos de feed-forward, y estos mecanismos de feed-forward se anticipan a las fuerzas que van a entrar en contacto con mi estructura, generando tensión en los diferentes músculos antes de que esa fuerza entre en mi estructura, de tal modo que consiga estabilizar mi articulación y por tanto no dañarme. Claro, para estos mecanismos de feed-forward necesitamos dos cosas principales. La primera tiene que ver con memorias pasadas, evidentemente relacionadas con un escenario similar, y la segunda es poseer una información sensorial lo más óptima posible, tanto a nivel somatosensorial del cuerpo como a nivel visual, vestibular. Necesitamos tener una información sensorial óptima. Problema que nos encontramos, que cuando se producen estas disrupciones propioceptivas derivadas de la lesión, se sabe a través de investigaciones con electroencefalografía, que básicamente colocan una serie de sensores en el cerebro de electrodos para leer las diferentes señales eléctricas, que al córtex sensorial primario no le llega una información óptima. O sea, cuando han hecho investigaciones estimulando o mecánicamente el tendón, artroscópicamente o a nivel eléctrico el nervio, ven cuánto tiempo tarda en llegar, y analizan una serie de señales en el cerebro, principalmente señales que llegan al córtex sensorial primario. Luego han investigado muchas, pero han observado que existe una alteración en esa información que está llegando principalmente al córtex sensorial primario, aunque también saben que esta disrupción ha afectado también a determinada actividad eléctrica en córtex prefrontal, en córtex motor. Pero bueno, para simplificarlo ahora, y si tenemos en cuenta que la información no está llegando de manera adecuada al córtex sensorial primario, y hemos dicho que para el feed-forward es necesario tanto memorias pasadas como información sensorial de alta calidad, sí, resulta que esa información sensorial no está llegando a mi cerebro, todas las representaciones neurales propioceptivas relacionadas con mi rodilla, o sea, sé cómo está mi rodilla representada en mi cerebro, en la parte sensorial, digamos que no es la más adecuada posible. Por tanto, mis respuestas motoras, las señales que yo lance hacia los diferentes músculos, que mi cerebro lance hacia los diferentes músculos, no va a ser óptima porque ya parte posiblemente de ciertos errores en esa representación sensorial de mi rodilla. Eso por un lado. Por otro lado, también se sabe que esta alteración de la información aferente afecta también a diferentes áreas, haciendo que exista como un sobretrabajo, un sobreesfuerzo de áreas que igual en un momento dado para una tarea muy sencilla, como puede ser incluso una flexoextensión de rodilla, prácticamente no estarían activas, pero que después de este tipo de lesiones ven multiplicado su trabajo. Esto luego, a la hora de la memoria de trabajo y otros tipos de procesamiento, puede derivar en problemas como ahora luego comentaremos. Luego también hay una cosa que es importante, que es
muchas de estas disrupciones propioceptivas que finalmente acaban por generar maladaptaciones en nuestro cerebro, como estas que acabamos de ver en el córtex sensorial, posiblemente no sean muy evidentes en determinados test clínicos propioceptivos, ¿no? Como el sentido de la posición articular y demás. Pero aunque a día de hoy igual sea algo complejo detectarlo a través de este tipo de test, no quiere decir que estos déficits sensoriales no se estén produciendo. Una vez hemos visto las alteraciones que se producen a nivel sensorial, parte evidentemente de algunas de las alteraciones que se producen a nivel propioceptivo, vamos a hablar del output motor, cómo afecta la lesión del ligamento cruzado anterior y su posterior reconstrucción al output motor. Primero hemos de recordar que en estos momentos todavía estamos lejos de entender todas estas alteraciones que se producen a nivel sensoriomotor. Si bien es cierto que en la última década se ha avanzado mucho en este sentido. A nivel motor, tradicionalmente se ha hablado mucho de la inhibición muscular artrogénica. Esta inhibición muscular artrogénica está relacionada con un déficit en la activación principalmente del cuádriceps. Se ha asociado mucho a ese déficit de activación y de fuerza en extensión de rodilla relacionado con el cuádriceps. Y se sabe que sobre todo en casos agudos, en casos de inflamación, derrame articular y demás, afecta mucho a ciertos circuitos medulares, inhibiéndolos. Pero en los últimos años se ha empezado a investigar qué está ocurriendo también a nivel cortical. Parece ser que cuando se habla de manera más aguda, los cambios principalmente se producen a nivel medular, pero en casos crónicos, incluso 4 años después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, igual no existe tanta alteración a nivel medular y sí existe alteración a nivel de determinados circuitos corticales. Esto es interesante porque luego a la hora de plantear diferentes herramientas para revertir estos cambios o para minimizar estas alteraciones, hemos de tener en cuenta dónde se ha producido principalmente la alteración, porque las diferentes herramientas afectan de manera distinta a los diferentes niveles del sistema nervioso central. Cuando hablamos a nivel cortical, principalmente se investigan con estimulación magnética transcraneal, ¿sí? Que es una bobina por la que corre una corriente y se induce una señal eléctrica, justo se salta al cráneo, podríamos decir, y activa las neuronas que se encuentran justo por debajo del cráneo, que son neuronas piramidales del córtex motor y otras interneuronas también que se encuentran ahí. Y básicamente lo que miden tiene que ver con la excitabilidad corticoespinal o corticomotora, y otra de las medidas que suelen tener en cuenta es la excitabilidad intracortical. ¿Cuál es la eficacia de determinados circuitos que están dentro principalmente del córtex motor primario, de redes inhibidoras o de redes facilitadoras? Ahora hablaremos de estas dos cosas. Lo primero es la excitabilidad corticoespinal, que podemos decir es cuando aquí se genera un estímulo eléctrico, ¡paf!, se estimulan determinadas neuronas que se denominan neuronas corticoespinales, que van a parar a la médula, y ya desde la médula pues sinaptan con otras interneuronas o incluso con motoneuronas del asta ventral, generando finalmente una señal eléctrica en diferente musculatura. Entonces, lo que básicamente miden es cuando yo aquí genero una señal, ¡paf!, estimulo eléctricamente determinados, realmente estimulo magnéticamente, pero luego al final se convierte en algo eléctrico, estimulo determinadas neuronas corticoespinales que finalmente acaban activando, imaginaos, el cuádriceps. Entonces, yo puedo investigar cuánta señal, cuánta intensidad de estímulo necesito generar aquí y ver cuánta llega realmente a mi cuádriceps, o cuánta señal necesito para que llegue algo de señal a mi cuádriceps. Es lo que suelen investigar, le llaman umbral motor. ¿Qué pasa? Que sujetos
que vienen de una reconstrucción del cruzado anterior tienen umbrales más altos. Esto quiere decir que necesitan más señal eléctrica para que finalmente esa señal llegue a su cuádriceps. Digamos que está poco facilitada esa vía. Eso quiere decir también que ellos, cada vez que intentan lanzar una señal hacia su cuádriceps, lo ven algo complicado, lo tienen algo complicado. Necesitan incluso compensaciones de otras áreas corticales para conseguir lanzar esa señal. Además del umbral motor incrementado, luego se han observado determinadas medidas que tienen que ver con el potencial motor evocado, que es una respuesta electromiográfica que se obtiene cuando se estimula con la estimulación magnética transcraneal, y en definitiva han llegado a la conclusión de que estos sujetos, incluso 4 años después de haber pasado por la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, tienen problemas de déficit, digamos, de excitabilidad córtico-espinal. Y ahora veremos algunas herramientas que sirven para específicamente atacar a este déficit de excitabilidad córtico-espinal. Por otro lado también, últimamente, hace un año, año y medio, 2 años por ahí, han hecho la primera investigación de excitabilidad intracortical en sujetos con reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Esto también se mide con estimulación magnética transcraneal, y básicamente lo que están midiendo es cuánta inhibición y cuánta facilitación hay en los circuitos que están alrededor de esas neuronas córtico-espinales. Como es lógico, los circuitos inhibidores, podríamos hacer la analogía con un freno, y los circuitos neurales facilitadores con un acelerador. ¿Qué pasa? Parece ser que estos sujetos tienen un incremento de la inhibición intracortical. Esto quiere decir que los circuitos inhibidores, los del freno, están bastante facilitados, haciendo que la estimulación hacia esa musculatura igual no sea la adecuada, no sea la más óptima. Lo mismo que hemos dicho antes con la excitabilidad córtico-espinal. Existen herramientas que pueden ayudar a revertir estos cambios maladaptativos. En este caso, ese incremento en la inhibición intracortical. Cuando hablamos del cerebro, también a nivel como más genérico, sin entrar específicamente en la excitabilidad corticoespinal o qué está ocurriendo en el córtex somatosensorial primario, se está utilizando herramientas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional, que aunque no tienen una resolución temporal muy alta, sí lo tienen a nivel espacial. Esto permite ver, además de manera como más global, qué es lo que puede estar ocurriendo en el cerebro en estos deportistas que se han lesionado del cruzado. En líneas generales, una de las limitaciones principales que se tiene es que no se puede realizar este análisis mientras se está haciendo una tarea un tanto compleja, porque la cabeza no se puede mover en ese momento. Entonces normalmente lo que están haciendo es tareas igual de flexo-extensión de rodilla, tareas muy sencillas, y ver qué ocurre en el cerebro de estos deportistas que digamos que han sido con reconstrucción del ligamento cruzado anterior o que todavía no han realizado la operación, pero sí tienen como un déficit ligamentoso. Y en líneas generales lo que han observado es una alteración en diferentes áreas. O sea, cuando se ha producido esta lesión, no únicamente estamos hablando del córtex sensorial primario o del córtex motor primario, sino que diferentes áreas tienen que cambiar su cantidad de activación, muchas veces como una medida compensadora o compensatoria. Por otro lado, una de las medidas ahora también que se están teniendo bastante en cuenta es la conectividad a nivel cerebral, la fuerza de conexión entre diferentes áreas corticales. Una de ellas, que ha sido investigada hace muy poquito, tiene que ver con una alteración de la conectividad entre el córtex sensorial primario y el cerebelo. Al final, podríamos decir como denominador común, sin entrar en neuroanatomía y en la complejidad que deriva todo esto porque no nos da tiempo, podríamos decir que
al final se necesitan más recursos corticales para llevar a cabo tareas que en principio son bastante sencillas, como puede ser simplemente una flexoextensión de rodilla. Claro, muchas de estas áreas son áreas visuales, son áreas de planificación motora, son zonas, podemos decir, temas también relacionados con la memoria de trabajo. Claro, si todas estas áreas tienen un sobreesfuerzo, están trabajando en exceso para compensar determinados déficits de activación, cuando llegue un momento de un partido en el cual todas esas áreas tienen que estar procesando información de distintos inputs, en el momento que se intente lanzar la mejor respuesta posible para estabilizar la rodilla por esos mecanismos de feed forward que ya hemos comentado antes, automáticamente esta respuesta se va a ver alterada, esta respuesta motora se puede ver alterada, dejando a la rodilla en una situación de vulnerabilidad. Por ello también en la parte de recuperación, la parte tanto de rehabilitación como de readaptación, hemos de tener en cuenta, ahora en los últimos 3-4 años se está investigando mucho en este sentido para tener todas estas cosas en cuenta e introducirlas dentro de la readaptación. Por ejemplo, se sabe o se cree que gran parte del déficit del input propioceptivo, como ya hemos visto que existe esa alteración, se ve compensado por áreas visuales. O sea, nuestro cerebro empieza a darle más importancia, más relevancia al input sensorial visual que al propioceptivo. Esto es uno de los mecanismos también básicos del cerebro. El cerebro, en base a la situación, al escenario en el que se encuentra, estima cuál de todas las informaciones sensoriales que tiene disponibles es la más fiable. En este caso, si durante mucho tiempo se ha producido alteración propioceptiva o de la información general sensorial, somatosensorial, el cerebro lo compensa con información visual. Gran parte, tanto de la rehabilitación como de la readaptación, siempre tenemos la visión llevándola hacia la rodilla. Muchos de los ejercicios tenemos la visión totalmente disponible para la rodilla. Y luego queremos pasar directamente de ese escenario a un escenario donde la visión tiene que estar controlando el balón, controlando a otros compañeros, otras áreas cerebrales tienen que estar tomando decisiones de manera constante. Entonces, es muy importante empezar a tener todo esto en cuenta. Uno de los planteamientos que han hecho con lo del tema de la compensación visual es utilizar gafas estroboscópicas, que lo que te hacen es, los cristales se vuelven opacos con cierta frecuencia. Entonces, la información sensorial deja de ser óptima o deja de ser adecuada y nuestro cerebro es probable que que deje de fiarse tanto de la información visual y por tanto necesite de otro tipo de información. En este caso igual puede ser que propioceptiva. Estas son propuestas de trabajo en base a los últimos descubrimientos que están teniendo en cuenta, que están llevando a cabo. Otro también de los temas, además podemos decir, de la compensación visual, son otras áreas que tienen que ver también con la toma de decisiones. Se sabe que si nuestro cerebro, para lanzar la mejor señal hacia los diferentes músculos, la señal eléctrica para incrementar la rigidez y por tanto la estabilidad, necesita de procesar rápidamente la información para lanzar ese mecanismo de feed-forward, esas señales. Si por cualquiera de los motivos, en este caso porque hay diferentes áreas ocupadas de otras cosas, de compensar otros déficits, si están ocupados en todo esto, es muy probable que a la hora de la toma de decisiones nuestro cerebro tarde unos milisegundos más y esto pueda conllevar a futuras lesiones. Después de ver todas estas maladaptaciones en el sistema neuromotor, principalmente a nivel del sistema nervioso central, una de las preguntas que podemos hacernos es: ¿y qué podemos hacer? ¿Qué estrategias o qué herramientas podemos utilizar para revertir muchas de estas maladaptaciones y por tanto disminuir el riesgo de recidiva? Para mí lo fundamental es utilizar herramientas que generen
o que sean óptimas para generar cambios neuroplásticos. De tal modo que incluso cualquier propuesta de ejercicio que hagamos debería respetar como unos principios básicos de neuroplasticidad, de los mejores estímulos para generar neuroplasticidad. Cuando hablamos de ejercicio, desde mi punto de vista, hay varios principios, podríamos decir, de neuroplasticidad para rehabilitadores o para fisioterapeutas o readaptadores. Pero para mí el fundamental es el concepto de skill training, de entrenamiento de destreza motora, que de algún modo exista cierta complejidad a la hora de realizar un ejercicio determinado. Desde hace además muchos años siempre se ha pensado que el entrenamiento de fuerza no generaba cambios neuroplásticos corticales. Sin embargo, el entrenamiento de skill training, de destreza motora, sí conseguía generar estos cambios. Hoy se sabe que no es tan dependiente de qué cantidad igual de carga se utilice, sino si ese ejercicio que se ha planteado tiene ese componente de esfuerzo cognitivo o no. En este caso, por ejemplo, incluso el equipo de Leuch y una serie de investigadores, Kitgel y demás, han hecho una serie de investigaciones en los últimos años donde el entrenamiento de fuerza, o sea, con altas cargas, realizado sin el componente de skill, no conseguía generar cambios neuroplásticos. Sin embargo, aquel que tenía ese componente de skill, a pesar de estar entrenando con cargas altas, sí conseguía esos cambios neuroplásticos a nivel cortical. Específicamente, ellos utilizaban un metrónomo para hacer de un ejercicio de fuerza sin ningún componente, podemos decir, de esfuerzo cognitivo, al tener que asociarlo a un tempo, automáticamente incrementaba algo la complejidad de esa tarea, y parece ser que esto es uno de los principios fundamentales para generar cambios neuroplásticos. Por tanto, skill training, el entrenamiento de destreza motora, es básico para generar cambios neuroplásticos a nivel cortical, sobre todo cuando hablamos de incremento de la excitabilidad corticoespinal, disminución de la inhibición intracortical. Esto parece ser clave, incluso que también está muy asociado al concepto de atención. Necesitamos estar muy focalizados cuando estemos realizando determinada actividad, ¿no? Por otro lado, además de estos, estos son principios desde mi punto de vista fundamentales que hemos de tener muy en cuenta. Se están utilizando desde hace un tiempo herramientas que estimulan y que generan priming. ¿Qué es priming? Básicamente, el concepto tiene que ver con sensibilizar, podemos decir, el cerebro al cambio, o sea, facilitar que en el cerebro se produzcan cambios neuroplásticos. Existen diferentes herramientas que tradicionalmente se han utilizado para generar priming, sobre todo, tradicionalmente en los últimos años, que tienen que ver con la estimulación a nivel central y la estimulación a nivel periférico. La estimulación a nivel central normalmente se utiliza TDCS, la estimulación de corriente directa transcraneal, y TMS, que es lo que hemos comentado antes de la bobina, que se utilizaba para investigar, que se inducía una corriente aquí en un área del córtex motor primario para ver los potenciales motores evocados y la excitabilidad corticoespinal. Pues bien, esa TMS, la estimulación magnética transcraneal, de manera repetitiva se utiliza también para facilitar los cambios neuroplásticos posteriores. También se está utilizando la corriente directa transcraneal, que es bastante más económica, es una herramienta bastante económica, y que también puede facilitar cambios. Aquí hay una cosa muy importante, y es, sobre todo para fisioterapeutas, readaptadores, es no esperar que únicamente con ese estímulo se vayan a generar cambios considerables a nivel neuroplástico en áreas sensoriales o motoras. Esto igual puede facilitar el cambio neuroplástico siempre y cuando posteriormente a esta estimulación se abre como una especie de ventana para el cambio, dependiendo de la cantidad de estímulo, pero puede ser alrededor de media hora, 45 minutos, una hora. Se abre una ventana para generar esos cambios neuroplásticos. Por tanto, es muy importante primero generar ese estímulo, si es a nivel central,
pero luego, posterior a este estímulo, es necesario generar una tarea motora para inducir esos cambios neuroplásticos. Por otro lado, además de a nivel central, se puede también estimular a nivel periférico. Algunas de las herramientas que estamos utilizando y que están siendo investigadas es la vibración local, la vibración muscular local, que se utiliza un vibrador local para estimular tanto el vientre muscular como el tendón muscular. Esto genera un cambio en la longitud del músculo. Ese cambio en la longitud del músculo es recibido por los usos musculares y por tanto empiezan a enviar una señal muy potente hacia el sistema nervioso central, que consigue generar cambios tanto a nivel medular como a niveles sensoriales y motores. Además de la vibración local, también se puede utilizar la vibración en plataforma vibratoria, ¿no? Que sería como vibración indirecta. Por otro lado, también se está empezando a investigar mucho la estimulación eléctrica periférica, que tradicionalmente siempre se ha asociado a cambios estructurales en el músculo y demás, pero se sabe que también genera cambios en áreas sensoriales y áreas motoras del córtex y que en un momento dado puede facilitar esos cambios neuroplásticos generados a nivel cortical. Aquí es importante luego también, ahora están viendo exactamente qué parámetros son los idóneos y para qué, pero en líneas generales parece ser que han llegado, a día de hoy el consenso es cuando estimulas con una intensidad que genera una contracción muscular suficiente como para generar una contracción muscular. Esto incrementa la excitabilidad corticoespinal cuando es a nivel sensorial. Parece ser que incluso puede disminuir la excitabilidad corticoespinal. Últimamente también se están empezando a investigar combinaciones, estimulación periférica con estimulación central, como por ejemplo TDCS, que es la estimulación de corriente directa transcraneal, y la electroestimulación, estimulación eléctrica periférica, y cómo la combinación de una y otra al final facilitan, inhiben todos estos procesos. A nivel periférico, algo que se está investigando menos, pero que ya hay alguna investigación al respecto, es la estimulación magnética periférica, ¿sí? Que también se induce una corriente directamente, pero se en el músculo, en el nervio, pero se salta los nociceptores que están en la piel. Entonces, según algunos investigadores, puede ser bastante interesante este input sensorial que no viene marcado también por la actividad de ciertos nociceptores. Por tanto, dicen que la señal propioceptiva podría ser como más pura. Pero bueno, en este sentido falta todavía mucha investigación. Por tanto, a nivel central estaríamos hablando de estimulación de corriente directa transcraneal, estimulación magnética periférica, TMS, magnética transcraneal, perdón, ya me he hecho un lío, TDCS y TMS a nivel central, y a nivel periférico estaríamos hablando de vibración local, estaríamos hablando de estimulación eléctrica periférica o estimulación magnética periférica. Estos son las principales herramientas, y luego ahora la combinación de unas y otras. Pero es muy importante ser consciente de que esto posiblemente pueda empezar a facilitar el cambio, pero lo más importante es, posterior a estas estimulaciones, plantear una tarea motora. Por otro lado, creo que también es importante el concepto del trabajo excéntrico. Hay una revisión hace poco de Lepley, donde habla del efecto desinhibidor que tiene tanto a nivel medular como a nivel central, a nivel cortical. Parece ser que los excéntricos tienen bastante efecto en la disminución de la inhibición intracortical, del freno, e incremento de la excitabilidad corticoespinal y de la facilitación intracortical también. Y por otro lado parece ser que también tiene un efecto desinhibidor a nivel medular. Las contracciones excéntricas, sobre todo igual las de alta intensidad. De hecho, una propuesta de hace una semana, planteada por su equipo, creo recordar, habla del efecto de la educación cruzada a través de las contracciones excéntricas. Desde prácticamente el día 1 posterior a la cirugía, a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, empezar con un trabajo excéntrico de alta intensidad. Creo que era mínimo un 60% de la máxima excéntrica.
pero bueno, en esa investigación mínimo creo que estaban alrededor del 70% de la máxima excéntrica. Y lo que observaron fueron cambios en determinados parámetros relacionados con la excitabilidad corticoespinal y determinadas alteraciones que se empiezan a producir en sujetos que no han hecho este tipo de entrenamiento cuando haces un entrenamiento excéntrico de la rodilla no lesionada. Parece tener efectos a nivel neural en la rodilla lesionada. Esto puede ser interesante por todas estas maladaptaciones que hemos dicho que se producen, posiblemente para minimizar todas estas alteraciones, ¿no? Todas estas maladaptaciones. Por otro lado, creo que también es interesante el trabajo de Brian Pietro Simone, donde plantea que para el incremento de la excitabilidad corticoespinal podría ser interesante utilizar el biofeedback electromiográfico. O sea, mientras se realiza la contracción del cuádriceps, estar observando la actividad eléctrica generada por tu cuádriceps. Esto parece ser que tiene un efecto, sobre todo a nivel cortical, de incremento de la excitabilidad corticoespinal. También plantea otras herramientas desinhibidoras en otro de sus artículos y en una de sus revisiones, sobre todo desinhibidores a nivel medular. Y recordamos también que a nivel medular parece ser que en las primeras etapas después de la reconstrucción parece ser clave y el lugar donde principalmente se producen esas inhibiciones. Entre ellas destaca la crioterapia, la aplicación de hielo directamente en la rodilla, y la utilización de TENS también en la rodilla, justo al lado de la rótula. Principalmente parece ser que estas dos son las más efectivas. De todos modos, si tenéis alguna duda en cuanto a referencias o algo de esto, como hemos tenido también tan poco tiempo para ver un tema tan complejo y tan amplio, me podéis escribir a ricky, @neuromecánica.com y nada, cualquier duda que os pueda solucionar, estaré encantado de hacerlo. Así que nada, muchas gracias por este rato y hasta otra.